Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente pues aquí su amigo y servidor Tito Lago Basset para hacer una breve crónica hoy día martes 10 de julio de los acontecimientos que han estado sucediendo en mi amado país, Nicaragua. Pero antes mi oración diaria. Márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y de su preciosísima sangre. Amén. ¿Qué sucedió en Nicaragua este fin de semana? Lógicamente estamos hablando que Nicaragua está viviendo días históricos, pues no todos los días un país está atravesando momentos de revolución, máxime de una revolución cívica como la que se está llevando a cabo en la tierra de Rubén Darío, Nicaragua. Este resumen, sin embargo, de estos acontecimientos, quiero aclarar que básicamente lo hago para mis seguidores, en el cual se encuentran una cantidad grande de amigos de otras nacionalidades que quizás no han tenido la oportunidad de estar pendiente de lo que acontece en Nicaragua. Y también de una cantidad también de amigos nicaragüenses que radican fuera de Estados Unidos, fuera de Nicaragua, en su vasta mayoría de Estados Unidos, pero que por X o Y razón no tienen oportunidad de estar pendiente de lo que pasa en Nicaragua, ya sean por problemas que no tienen tiempo, ya sean porque no están enterados, no tienen la facilidad de tener una comunicación con su gente en Nicaragua, no tienen la habilidad de estar viendo en el internet las cosas que ocurren y que nada más están pendientes de las noticias locales que en muchas de las ocasiones ni siquiera las ponen. Así es de que básicamente esta información va para ellos. Ya les he hecho varios videos anteriores para irles dando una idea de qué cosa es lo que está pasando en Nicaragua. En este fin de semana en Nicaragua han ocurrido cosas muy relevantes, muy interesantes, muy importantes. Son tantas, pero quiero hacerle a brevedad lo que pasó. Vamos a iniciar con lo que sucedió el día sábado, cuando la sociedad civil había programado inicialmente una marcha en la cual iban a hacer una marcha para consolidar pues todas sus ideas y siempre en protesta, pero que fue cancelada a última hora porque el régimen sandinista decidió, como una manera de provocación, hacer ese mismo día y tomando en consideración la misma ruta de una marcha ellos también. ¿Ok? Dicho sea de paso, le nombraron que esto iba a ser como la marcha de repliegue, que no tuvo nada que ver. Pues la marcha de repliegue es una conmemoración que los sandinistas hacen en memoria del repliegue táctico, entre comillas, que hicieron en la época en que estaban combatiendo contra la dictadura de Somoza y que salieron desde los barrios orientales de Managua hacia Masaya, que le dio cobijo, y especialmente al barrio de Monimbó, que es donde se atrincheraron hasta el triunfo de la revolución. Así es de que con ese canto, ¿verdad?, con esa retórica, hacen esa marcha, hacen esa marcha sandinista, y entonces la sociedad civil, la gente que está en el diálogo, dice, para evitar confrontación y para evitar más desastre, más matanza, mejor se suspende, y se suspendió. Así es de que le dejaron el campo libre totalmente a los sandinistas. Y lo que resultó ahí fue bien interesante, pues, porque una vez más se hace notoria la
falta ya de pueblo que tiene el sandinismo cuando se vieron imágenes totalmente pues ridículas, pírricas, y el mismo Daniel Ortega, cuando se estaba dirigiendo a la multitud, entre otras cosas, dio como excusa de que esta marcha había sido convocada únicamente para el distrito de Managua, lo cual es totalmente falso porque la gente sabe que llegaron buses vacíos de todas partes de la República. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas mentiras que salen de la pareja presidencial del Carmen. Así es de que, ni modo, sorry, pero estaba raquítica. Por otro lado, en el discurso de Daniel en esa tarde, pues no dijo nada relevante de las cosas que habían estado sucediendo en verdad días anteriores. Por ejemplo, una de las cosas que mucha gente creyó que se iba a hablar era acerca de la sanción que el gobierno de los Estados Unidos había hecho en varias cosas rápidas, así, que no quiero ponerle mucha atención porque la verdad que hay muchas cosas que hablar. Pero, por ejemplo, días antes, la Embajada de Nicaragua le había exigido al gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua le había exigido al gobierno la devolución de unas donaciones que ellos habían hecho de unos vehículos que eran, según el trato que se habían hecho, que eran para ayudar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y todo eso, pero no necesariamente para reprimir a un pueblo desarmado. Y de esa manera, pues, se hizo énfasis en esa demanda de la Embajada de Estados Unidos y tuvieron que devolver, no sé cuántos, pero el hecho fue bien simbólico porque no esperaron una segunda llamada e inmediatamente pues devolvieron lo que tenían que devolver en ese momento. Eso fue por un lado. Por otro lado, hay una ley Magnitsky que estaban sancionando. Ya habían sancionado en diciembre pasado a Roberto Reyes, ¿verdad? Para meterlo en esta ley que es prácticamente, te hacen desaparecer económicamente a nivel mundial. Ya mucha gente sabe lo que eso significa, pero en esta ocasión también incluyeron a 3 personalidades más de Nicaragua, que fue el señor Fidel Moreno, que fue Francisco López y no sé quién otro más, el de la policía, no recuerdo ahora su nombre. Así es de que, ¿qué es lo que significa eso? Eso significa que le están arrinconando al gobierno porque estos 3 individuos y con Roberto Reyes anteriormente, estábamos hablando que son sus círculos cercanos. Cualquier gobierno de cualquier parte del mundo que sus familias allegados, porque uno de ellos incluso es familiar, es consuegro de Daniel Ortega, este tipo de acciones, de sanciones, es una ofensa realmente para el país, para el gobierno. Y todos esperaban de que, sobre todo como se está acostumbrado, sobre todo entre comillas, la costumbre de Daniel Ortega, que es de estar vociferando cualquier cantidad de cosas contra el gobierno, en esta oportunidad ni siquiera lo mencionó. Como tampoco mencionó que ese recorrido que anualmente durante 38 años se había estado realizando del repliegue táctico de Managua, de los barrios orientales de Managua a Masaya, pues esta vez tampoco se hizo. Y la razón es porque los habitantes de Masaya, y sobre todo el barrio heroico de Monimbó, les había dicho que ni se les ocurriera en esta oportunidad hacerlo porque ellos no iban a permitirlo. Así es de que, bueno, esa fue la razón y no se hizo esto. Entonces, 2 cosas
o varias cosas pues que hay que entresacar ahí. Una, la fuerza de las calles, el sandinismo totalmente la perdió. Porque por otro lado, quienes asistieron ahí, y esto se sabe porque muchas de estas personas mandan sus mensajes de Twitter, mandan a través de Facebook, a decir de que están yendo obligados porque son empleados del gobierno y que los amenazan que si no asisten los van a correr del trabajo y les van a pasar lista. Entonces ellos tienen que asistir. Y la prueba también, una cosa bien notoria es que en esta oportunidad, a pesar que repartieron licor, como siempre lo hacen, a pesar que tenían unas bocinas extraordinariamente enormes que se oían por todo Managua, y canciones y música y queriendo hacer bailadera y todo esto, no, los rostros que se veían ahí eran unos rostros apáticos, unos rostros totalmente tristes, angustiosos, nada que ver, pues, nada que ver con lo que se había mostrado en otras oportunidades. Y hablando de rostros, esto también fue algo que comenzó a ser circulado a nivel de todas las redes sociales. Y es que la pareja presidencial se nota totalmente demacrada. Ahí estaban poniendo imágenes de fotografías o videos anteriores al 18 de abril y ahora 2 meses y medio después los rostros de esta pareja y sobre todo la de Daniel Ortega son totalmente devastadores. Han envejecido de una manera extraordinaria y el ímpetu de hablar también se les ha bajado la mecha, el volumen. Pero bueno, esto es consecuencia, obviamente, de una historia anunciada, porque todos ven cómo va a ser el final y históricamente se están viendo los mismos acontecimientos que le estaba pasando a Anastasio Somoza semanas antes, días antes de que se fuera del país. Y hasta las consignas son las mismas. Cuando Somoza, días antes de su caída, también decían, su pueblo ahí, no te vas, te quedas, y se fue. Y reunió una gran cantidad, que incluso dicen que los que tienen ahí historia, dicen de que la cantidad que reunió Somoza en su última marcha, en su última aparición, fue incluso hasta superior la que ahora aquí los sandinistas pudieron reunir. Así de que por ahí vamos. Otra cosa relevante en este fin de semana que llena de indignación pues a la población, así sea que esté de acuerdo o no con este régimen, es que se supo acerca de la profanación del mausoleo de la familia Bolaños Abaunza. Esto es de la familia del expresidente Enrique Bolaños. Ahí salen los videos cómo fueron a profanar este mausoleo, y la verdad que es totalmente indignante. Yo nada más eso lo había visto en películas y en reportajes que hacen de los mafiosos, de los narcotraficantes, y cuando ellos sentencian dicen te voy a matar a vos y hasta te voy a sacar a tu familia del cementerio para volverlos a matar. O sea, algo totalmente que está fuera de lo que es la conducta regularmente del ser humano y sobre todo del nicaragüense en sí. Así es que, pues, nuestra solidaridad con el ingeniero Bolaños, porque la verdad que no es permisible eso. Y ojalá pues de que, como siempre digo yo, esta guerra, esta lucha, no es necesariamente una lucha armada. Esta lucha es contra potestades. Y por eso insisto yo que
Mi oración es: márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira, y todo eso en el nombre de Jesucristo y de su preciosísima sangre. El Señor va a ver por esto. La otra cosa que tuvo que ver como algo relevante en la historia de estos acontecimientos del país es la matanza que se llevó a cabo en el departamento de Carazo. Una cosa irónica es que mientras Daniel Ortega está hablando en su discurso ahí el sábado, en esa marcha pírrica que tuvo, y haciendo alusiones, ahora se ha vuelto más religiosos, entre comillas, que los mismos religiosos, y sacando citas bíblicas, y que Dios, y que amor y paz, y que el cristianismo, y que aquí, y que allá. Y en ese momento comenzaba a llevar a cabo la masacre, una de las masacres más grandes que ha habido en Carazo, en Jinotepe especialmente, y en Diriamba. Se calculan que han sido, creo que fueron la última vez que escuché, entre 17 a 20 asesinados. Pero asesinados impresionantes. Y hay una cosa que nuevamente, pues en mi concepto de ver las cosas como regularmente se ven en las normalidades de los acontecimientos, incluso en la guerra hay ciertas normas que hay que seguir. A mí me llama la atención mucho de que todos los asesinatos que comete las fuerzas represoras del gobierno, ya llámese la policía, llámese la juventud sandinista o llámese esos grupos parapoliciales, lo interesante y lo inaudito es que todo lo que sucede ellos lo ponen al revés. En sus medios oficiales salen: ¡qué barbaridad! ¡Qué matanza la que hicieron los de la derecha! Y ponen imágenes y ponen todo. Y uno dice: ¡wow! Pero qué calidad de cinismo, qué calidad de mentira. Es que son mentirosos. Mentirosos. Así es de que esto que pasó en este fin de semana, esta matanza que hubo, era impresionante. Y salieron en los medios oficiales, pues, que habían sido las turbas, entre comillas, de la derecha, los que habían hecho, o sea, entre ellos mismos se matan, pues, porque todos los muertos son de este lado. Creo que uno o dos fueron en otra instancia de unos policías, que dicho sea de paso, estaba leyendo también ahí un artículo de que uno de los que andaba de parte de ellos encapuchado, no lo habían identificado y fueron muertos por ellos mismos, pues, pero bueno, de todo eso hay historia, que tampoco me quiero centrar en eso. Quiero hablar más rápidamente de lo que viene a continuación. Después que el mundo sabe de esta matanza que ocurrió el fin de semana en Carazo, los obispos y la conferencia episcopal deciden hacer una visita a la basílica de Diriamba para socorrer a unas personas que estaban allí atrincheradas y que los tenían secuestrados o sitiados más bien. Y entonces, igual como hicieron hace un par de semanas atrás, que fueron a Masaya a interceder para que las fuerzas opresoras que ya estaban preparadas para atacar Masaya, y fueron a persuadirlos y llegaron a platicar con el encargado ahí de la policía y todo eso. Entonces ellos, la conferencia episcopal llegó con los obispos, incluso abanderado con el nuncio apostólico, y la ANPDH con el doctor Leiva, y llegó todo lo que era la Alianza Nacional, llegaron periodistas y fueron a Diriamba. Pero resulta que, a diferencia de cuando asistieron a Masaya, en esta oportunidad ya el gobierno sandinista tenía todo preparado.
¿En qué sentido? Que se habían apoderado de la ciudad, tenían en todas las esquinas encapuchados y amenazado a toda la población, que a diferencia de Masaya, que salió con banderas y que salió rezando, uniéndosele a la caravana que venía con los obispos, en esta ocasión el pueblo parecía un pueblo fantasma, no había nadie. Y esto, a la gente que iba pues en esta caravana, que iban, como les digo, iban periodistas, iban el nuncio apostólico, iban gente de la sociedad civil, les llamó la atención. Y claro, había una razón, porque resulta que donde se iban a reunir, que incluso tenían pensado hacer una misa, hacer una procesión con el Santísimo y todo eso, pues no. En esa basílica, desde que llegaron, habían unas turbas sandinistas que desde que llegaron comenzaron a irrespetar y a gritarles y a vapulearlos y todo esto a los obispos y a los periodistas, y lograron entrar, profanar la iglesia, una cantidad de gente ahí con un odio y una intolerancia, expresiones contrastantes de los hipócritas discursos de los gobernantes, y como resultado golpean a varios obispos, entre ellos Monseñor Silvio Báez. Le hicieron una herida cortapunzante aquí en el dorso de la mano, que incluso lo que deja entrever es que, ahora no sé si esa cuchillada iba para sus órganos vitales de aquí, pues, del estómago, y la mano pues evitó que lo pudieran dañar ahí. Además de esto, golpeado por todos lados. Lo mismo que Monseñor Mántica, también fue golpeado y tiene una seña aquí cerca de la yugular y golpeado. También aparece un periodista del canal 100% Noticias, Jackson Orozco, que le quebraron el tabique de la nariz, perdió los anteojos, le robaron las cámaras, y así como él, el canal 12 también, el del canal 23 de la Radio Corporación. Bueno, ¿para qué les cuento? Una cosa impresionante. Todos los videos andan circulando en Facebook. Esto es otra cosa que yo no logro entender a este régimen. Ellos creen que por robarles las cámaras, que por destruirles las cámaras con que andan filmando, no sé si es estupidez, no sé si es falta de visión, no sé. Pero ellos creen que con eso la noticia no se va a saber. Pues no, amigos, créanme que todo el mundo, que con solo que tengan esto que está aquí, es suficiente. Porque toda la gente está filmando vía Facebook Live. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo está subiéndose a la nube inmediatamente, en el instante. Incluso cuando la gente lo viene a atacar, a agredir, y la persona lo está grabando así, y después se pierde ya la comunicación, pero que ya quedó registrado. Eso ya no lo puede quitar nadie, porque eso ya queda en la nube. Y eso, olvídense, eso ya no se puede quitar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier cosa que después digan en los medios oficiales, y que digan que esto no era así, que esto no era así, inmediatamente salen 3, 4, 5 escenas de video de todos los que andaban ahí, incluso de los mismos agresores, que aparece lo que realmente está sucediendo, y eso los hace quedar peor pues al régimen. Con todo esto,
¿Qué cosa es lo que le vamos a poner ya un alto y estar dando la información, pero una reflexión? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Créame una cosa, que de todo lo que les he hablado yo en un resumen pues de escasos 6, 7, 8 minutos, se ha dado cuenta todo el mundo. Pero cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, ¿ok? Inclusive, por supuesto, el Vaticano, porque ahí andaba el nuncio. El nuncio apostólico es como decir el embajador, o sea, no es como decir, es el embajador del Estado del Vaticano. Y los embajadores, su misión es estar dándole informe a su gobierno, ¿verdad? De las cosas que ellos están viendo en el país donde estén, pues. Entonces, obviamente que esto lo supo ya el Papa Francisco de primera mano. Asimismo, los gobiernos de Europa ya se pronunciaron, el gobierno de Estados Unidos ya lo sabe, porque incluso la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua también había dicho en un Twitter antes, unos días antes, unas horas antes, de que cerca de su residencia habían estado rafagueando, y como dice ella, no fue a mi residencia, pero obviamente ya estar haciendo esto es una forma de amenazar, ¿no? Lo que está teniendo esto. Entonces, la cuestión es esta. En un país tan conservador en el sentido religioso, tan creyente, donde el cristianismo, ya sea católico o de los hermanos separados, evangélicos, es un respeto que existe de la población. Ya cuando hay unos grupos de choques y ya cuando hay unas turbas que se meten a insultar, a vapulear y a profanar la casa de Dios, porque la casa de Dios, no importa que sea de los católicos, igual es de los evangélicos, cuando son sus templos, o cualquier otra religión, se respeta, se tiene que respetar. Es el sentimiento más profundo que tienen los seres humanos, su creencia religiosa. ¿Ok? Y cuando esta gente hace eso, la gran pregunta es, ¿y qué no harán con el simple ciudadano común y corriente cuando no tienen ese tipo de protección ni ese tipo de respeto, por supuesto? ¿Se imaginan ustedes en qué país se está llevando a cabo esto? ¿En qué condiciones de anarquía se está llevando eso? Y estamos hablando o sea, estaba ahí todo periodista, conferencia episcopal, sociedad civil, alianza. Todo el mundo estaba pendiente de eso. Y aún así, no les importó e hicieron lo que hicieron. Dicho sea de paso, también otras cosas que me llamó mucho la atención es que dentro de la catedral, de la basílica, estaban también unos jóvenes médicos que tenían dentro de la basílica apoyando a los que llegaban heridos. Y cuando llegaron las turbas, los sacaron a puñetazos limpios y se los llevaron. Yo no sé si al fin los encontraron, ya los devolvieron o qué sé yo. Y la turba enardecida también, esto es algo insólito que yo no logro entender, sacan todas los materiales médicos que tenían ahí estos médicos, porque resulta que el gobierno ha orientado a todos los hospitales de que no se deban de atender a los heridos que llegan de parte de los que están protestando. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido que crear
clínicas clandestinas para poder atender a los heridos. Y en este caso, pues en la basílica también habían ahí unos médicos que dan su labor, pues obviamente, porque eso es su misión, pues. Pero obviamente que también ahí existían medicinas para tratar justamente ese tipo de circunstancias cuando la gente llega herida. Entonces hay gasas, hay medicina, hay de todo por lo que se necesita para atender a personas que llegan heridas. Entonces, cuando ya entra la turba y encuentra que hay una cantidad de medicamentos y de instrumentos quirúrgicos, lo sacan y alegan que esto es lo que se han estado robando en los hospitales, tales y tales, cuando todo eso es falso, porque toda esa ayuda que se llega a estas organizaciones así, religiosas y todo, son colaboraciones del mismo pueblo que se reúne y cada quien contribuye y todo esto, y así también hay comida, así también hay todo lo que la gente colabora, porque es una manera de hacer patria también, colaborar con las personas que están ahí. Pero lo que me llama la atención a mí es que no solamente golpean y se llevan, secuestran a estos señores, a estos muchachos que están dando su tiempo ahí de atención médica, sino que la medicina la sacan a la calle. Además de eso, sacaron unas bancas y escritorios y mesas y sillas, papelería, lo sacan a la calle y le pegan fuego. Le pegan fuego. Le pegan fuego. Cuando en todo caso, digo yo, bueno, encontramos esto, ok, llevémoslo porque en algún lugar se va a necesitar. Hay hospitales que lo necesitan, incluso hasta para ellos mismos. Pero bueno, así son las turbas cuando son dirigidas con el único propósito de crear el caos. Las turbas divinas, así se les conocían.